Muy buenos días a todas y a todos. Nos complace darles la bienvenida a esta sesión informativa organizada por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea sobre el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Mi nombre es David Creus-Durán y formo parte del equipo de comunicación de la campaña que la Comisión ha puesto en marcha paralelamente al nuevo reglamento y cuyo principal objetivo es el de facilitar información sobre el funcionamiento del mecanismo a las organizaciones y partes interesadas. Les recordamos que esta sesión informativa tendrá lugar íntegramente en español. Perdón. Quisiéramos resaltar que esta sesión sobre el mecanismo de ajuste en frontera por carbono es la primera que la Comisión Europea organiza en lengua castellana, aunque forma parte de una serie de sesiones que se han estado organizando en inglés desde el último trimestre del año pasado. De esta manera, guiados por el valor añadido que representa el multilingüismo a la hora de comunicar desde y con las instituciones europeas y recibidores también de las necesidades de las partes interesadas, esperamos poder organizar próximamente sesiones en otros idiomas oficiales de la Unión Europea. Esta mañana nos acompañan varios representantes de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, quienes serán los encargados de presentar los rasgos principales y técnicos del mecanismo y de dar respuesta a sus preguntas. Contamos con la presencia de Vicente Hurtado, jefe de unidad de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, que es la unidad encargada de la puesta en práctica y seguimiento del mecanismo, pero también de otras políticas relativas al medio ambiente, a la energía, al transporte y a la fiscalidad verde. Muy buenos días, Vicente, y muchas gracias por tu presencia. Igualmente nos acompañan Tomás Brinkmann, Germán de Melo, Wouter Bergote y Alina Manrique de Lara, expertos de distintas unidades en la Dirección General. Muy buenos días a todos y a todas. Si me permiten, antes de dar paso a las presentaciones iniciales, quisiéramos señalar que esta sesión se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, daremos la palabra a Vicente Hurtado, como jefe de unidad de la Comisión Europea, encargado del mecanismo, quien amablemente resumirá los principios y objetivos principales que persigue el nuevo reglamento y compartirá con nosotros consideraciones varias y relativas a su puesta en funcionamiento. Acto seguido, contaremos con una serie de 4 presentaciones por parte de los expertos, con una duración total de unos 40 minutos. La primera presentación se centrará en el rol de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros y las responsabilidades de los declarantes. La segunda presentación expondrá el funcionamiento del mecanismo y resumirá las obligaciones de los importadores o de los representantes aduaneros indirectos, resaltando los pasos a seguir para completar los informes y el registro en línea. La tercera presentación planteará las relaciones con los exportadores, incluyendo las guías a importadores y exportadores. Por último, contaremos con una cuarta presentación centrada en el futuro del mecanismo. Les recordamos que pueden compartir sus preguntas por escrito únicamente en el chat de la plataforma en cualquier momento. Les pedimos, por favor, que compartan preguntas claras y concisas y dirigidas directamente a los representantes de la Comisión. Les rogamos se abstengan de compartir comentarios generales, así como de entablar conversaciones con otros participantes utilizando el chat general de la plataforma. Finalmente, subrayar que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en la página web del mecanismo de la Comisión en los próximos días. Compartimos el enlace en el chat a lo largo de la sesión para que lo tengan a mano. Y también ahí encontrarán las grabaciones de las sesiones informativas que se organizaron en inglés a partir del pasado trimestre. Sin más demora, damos la palabra a Vicente Hurtado, jefe de la unidad encargada del mecanismo. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias, David, Muchas gracias, David, y a todos los compañeros y colegas que han preparado esta sesión. Y buenos días a todos y bienvenidos a la sesión informativa. Como estaba diciendo David anteriormente, esta es la primera sesión que realizamos en un idioma que no sea el inglés.
y la verdad es que es una gran satisfacción para mí como español y para todos nuestros compañeros, y como verán a lo largo de la mañana tenemos la suerte de contar con un buen equipo de hispanohablantes en las unidades que se encargan de la implementación del CBAM, y la verdad es que es una gran satisfacción de hacer la primera de estas sesiones en castellano. Va a ser también un poco nuestro banco de pruebas y si funciona bien, y yo creo que después de la aceptación y el número de inscripciones que hemos tenido, yo creo que podemos decir que ya es un éxito, pero vamos, la idea es luego poder hacerlas también en otros idiomas también de la Unión Europea, como puede ser el francés, el alemán o el italiano. Como decía David, el objetivo de la sesión informativa de hoy es de conocer un poco más el mecanismo, en inglés, como saben, CBAM, supongo que nos referiremos a él en inglés todo el rato, porque pronunciar MAFC es un poco más complicado, pero la idea desde luego es intentar acercar más al funcionamiento del mecanismo, no solo a sus objetivos, que yo imagino que ya a estas alturas todo el mundo conoce y sabe, incluso a las diferentes etapas, aunque me referiré a ello brevemente dentro de unos minutos, pero sobre todo la posibilidad de poder conocer mucho más la implementación, cómo se aplica el mecanismo, y en particular durante este periodo transitorio que comenzó ya el 1 de octubre, y la posibilidad, por lo tanto, de poder poner también sus preguntas y de poder poner las cuestiones más prácticas que les hayan podido surgir con los primeros periodos de información o de envío de la documentación e información necesaria para la aplicación del sistema. Además de los compañeros que tenemos alrededor de la mesa, también contamos hoy, yo creo que eso es desde luego muy satisfactorio para nosotros, con los representantes de la Autoridad Competente Nacional en España para la aplicación del CBAM, Irene Vergara y sus compañeros, y después de la primera presentación por parte de mi compañero Germán, les daremos la posibilidad de presentarse para que puedan conocerlos también personalmente, aunque me imagino que ya algunos de ustedes han estado en contacto con ellos. Sin más dilación, creo que lo mejor es que empecemos ya con las presentaciones. Como decía anteriormente, la idea es tener primero una presentación general de los objetivos, de por qué estamos aquí, cuáles son los objetivos con el mecanismo y en qué situación estamos en estos momentos. Al final de la presentación, de todas las presentaciones de hoy, les hablaremos también un poco del futuro, es decir, del trabajo que estamos desarrollando aquí desde ahora hasta final del año 2025, que es el final del periodo transitorio, y también un poco cómo empezamos a anticipar la aplicación desde el año 2026. Como verán, el sistema que aplicamos en el 2025 es muy distinto de lo que se aplicará a partir del 2026, porque en el periodo transitorio lo único que estamos haciendo es recogiendo información que nos va a ayudar a su vez a poder finalizar el mecanismo que tendremos que aplicar desde el 2026, donde ya habrá efectos financieros. Los objetivos con la aplicación del CBAM o del mecanismo son muy claros. Como ustedes saben, la Unión Europea es uno de los principales defensores, o yo diría de los más avanzados en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, y eso se refleja desde luego en nuestros objetivos. Habrán oído hablar de lo que se llamaba el paquete Fit for 55, que es un paquete que se adoptó en el año 2021, allá por el 14 de junio del 2021, y que era un mecanismo muy ambicioso, con muchas medidas, muchas de ellas no eran medidas nuevas, como por ejemplo el sistema de certificaciones de emisión, pero lo que se trataba desde luego era de ajustar la legislación para poder desde luego cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones, que no eran otro que una reducción del 55% de las emisiones en el año 2030. Aprovecho también para decirles que recientemente la Comisión ha adoptado una comunicación yendo ya más allá del 2030, en concreto hacia el 2040, donde lo que se propone es una reducción de las emisiones del 90%. Han oído bien, 90%, desde luego es un objetivo muy ambicioso, pero porque lo que tratamos de obtener, como ya saben, es la neutralidad climática o de emisiones de carbono para el año 2050. Y para obtener ese objetivo, desde luego, se tiene que empezar a trabajar desde ya y no podemos esperar al año 2040. La cuestión está en que dentro de este paquete se adoptó también un nuevo mecanismo, que era el MAFC, el CBAM, cuyo objetivo era complementar el sistema de certificaciones por emisiones de CO2
dentro de la Unión Europea, de tal manera que todos los productos vendidos en el territorio europeo, con independencia de que se hubiesen producido en Europa o se hubiesen producido fuera de la Unión Europea, aplicaran las mismas reglas. Porque somos conscientes, ya decía antes, que Europa es uno de los más avanzados en la lucha contra el cambio climático y posiblemente, o seguro, con las normas más restrictivas o astringentes en cuanto al control de estas emisiones. Éramos conscientes de que según íbamos a ir incrementando nuestra ambición en los próximos años y por lo tanto nuestra legislación se iba a tener que reforzar, habría también incentivos para que en aquellos países donde las normas no son iguales o desde luego son muchísimo más laxas que en la Unión Europea, podría haber incentivos a lo que se ha llamado la fuga de carbono o el riesgo de fuga de carbono. Hasta ahora este riesgo se había mitigado con la concesión de algunos certificados gratuitos dentro del sistema de emisiones europeo, pero a la vez que tenemos que, o en la medida en que tenemos que ir obteniendo o alcanzando nuestros objetivos, estaba también claro que estos certificados gratuitos tendrían que ir desapareciendo gradualmente. Es por eso que se introduce este mecanismo que, de un lado, apoya al sistema europeo y, por otro lado, pues pone presión también a los productores en países terceros para poder descarbonizar sus productos. Lo que también nos hemos dado cuenta es que tiene un efecto importante en la introducción en otros países de precios carbono. Puede ser en la forma de un impuesto al carbón, o puede ser al carbono, o puede ser también como un sistema de certificaciones o de derechos de emisión como el que tenemos en la Unión Europea. Como ya saben, y veremos a lo largo de las presentaciones de hoy, el precio carbono que se ha pagado también en países terceros se podrá deducir del ajuste del CBAM justamente para evitar un doble gravamen o un doble precio sobre las mismas emisiones. Es por eso que entonces propusimos la introducción de esta medida. Eso fue en julio del 2021 y al final, después de discusiones entre el Consejo y el Parlamento, en diciembre del año 2023 se llegó a un acuerdo y fue en mayo del 2024, perdón, en diciembre del 2022 se llegó a un acuerdo entre las tres instituciones y fue en mayo del 2023 cuando se adoptó el mecanismo. El mecanismo entró en vigor o en aplicación el 1 de octubre durante un periodo transitorio que nos llevará hasta finales del año 2025 y será a partir del 2026 cuando realmente tendrá efectos financieros. La idea, una vez más, y el objetivo general, como decía, no es solo complementar nuestro sistema, no es solo asegurarnos que ponemos un precio carbono similar a las importaciones de esos productos de países terceros, y ahora veremos cuáles son los productos que inicialmente están dentro del alcance de la medida, pero sobre todo es contribuir a los acuerdos de París. Como saben, no todos los estados, no todos los países están cumpliendo con sus objetivos y, por lo tanto, desde luego, lo que intentamos con el CBAM es, desde luego, reforzar esta lucha contra el cambio climático a nivel internacional. No somos ingenuos, sabemos que no es la única forma de luchar contra el cambio climático, pero, desde luego, creemos que el CBAM puede tener un efecto importante. Inicialmente hicimos un estudio de cuáles son los sectores dentro del sistema de certificaciones en la Unión Europea que están a mayor o que tienen un mayor riesgo de fuga de carbono y también aquellos sectores en los que había mayor comercio con países terceros, y estos fueron un poco los criterios que utilizamos para determinar inicialmente cuáles iban a ser los sectores. Los sectores, como pueden ver en pantalla y ya conocen, pues son el cemento, el hierro y el acero, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno. La electricidad y el hidrógeno no son productos que por el momento son importados en gran cantidades desde países terceros, pero desde luego si miramos a la ambición climática y también a los programas de la Unión Europea de depender cada vez más de electricidad y de hidrógeno, y en particular de electricidad y de hidrógeno verde, está claro que cada vez más vamos a estar importando también desde países terceros. Y una vez más lo que se trata es de dar un incentivo claro a estos países terceros para que produzcan más y más productos verdes y en concreto pues electricidad e hidrógeno. Pero los otros cuatro productos sí que son importados y de una forma, yo diría, bastante intensiva en la Unión Europea y son además los sectores en los que se concentra el mayor número de emisiones. Con estos sectores, básicamente con estos cuatro sectores, hemos hecho una estimación y estaríamos calculando o cubriendo ya más del 50% de las emisiones de CO2 dentro de la Unión Europea. Luego, claramente son los sectores donde teníamos que actuar.
Desde ahora y hasta final del periodo transitorio, estamos analizando la posibilidad de extender también el ámbito de aplicación de la norma a otros sectores básicos y también a otros bienes que están debajo de la cadena de suministros, lo que en inglés se suele llamar los downstream sectors, pero no voy a decir más porque luego serán mis colegas los que les van a avanzar un poco ideas sobre cómo estamos analizando esta posible extensión. Próxima slide. En cuanto a las emisiones que cubrimos, como saben, aquellos que sean más o menos expertos en la materia, existen 3 niveles de emisiones. Existen las emisiones que se llaman directas o lo que se llama el alcance 1. Luego están las emisiones en el alcance 2 o el scope 2, que son las emisiones indirectas, que son aquellas que se producen al generar electricidad que luego se utilizará para producir, por ejemplo, acero o aluminio. Yo creo que el caso del aluminio es el más claro, pero por ejemplo también en el caso de hidrógeno o en el caso de amoníaco. Y luego también tenemos lo que se llaman las emisiones Scope 3 o alcance 3, que son todas las demás emisiones, desde la extracción de los minerales necesarios para la producción, por ejemplo, de acero y aluminio, hasta el transporte o el embalaje o la entrega final al cliente final. Nosotros hemos intentado primero partir de lo que ya tenemos y conocemos, y no dejaré de repetir que el CBAM no es más que un espejo de lo que aplicamos a nivel europeo, que es el sistema de emisiones al carbono, al CO2, y por lo tanto lo que primero y sobre todo cubrimos son las emisiones directas, es decir, aquellas que se producen en el sitio de fabricación de las distintas materias que he mencionado antes. Esto incluye también lo que se denomina la refrigeración y el calor. Luego, en algunos sectores, inicialmente, como en el cemento y los fertilizantes, estamos también aplicando o introduciendo lo que son las emisiones tipo 2 o alcance 2, que son las emisiones de la producción de electricidad, pero seguimos estudiando la posibilidad de extender también al resto. Sobre todo, como decía, el aluminio y el acero son los 2 sectores que se están más electrificados o que se están electrificando más, también el cemento, y donde por supuesto el introducir o el poder llevar a cabo también una extensión a estas emisiones sería importante para dar un mensaje claro de la necesidad de descarbonizar también el sector de la electricidad. Por el momento, lo que son alcance 3, muy pocas, algunos lo que se llaman precursores o productos que se utilizan para la producción del acero y del aluminio básicamente, pero no introducimos el transporte, no cubrimos el transporte, no cubrimos la extracción de los metales o de los minerales, ni tampoco, por ejemplo, lo que sería el embalaje. Eso es algo que podremos analizar y que se podría ver para el futuro, pero como saben también, el transporte marítimo es una de las novedades en la revisión reciente, como decía, en el Fit for 55 Package. Se ha introducido también una extensión del sistema de certificaciones por emisiones de CO2 también al sector del marítimo, del transporte, e incluso el 50% de las emisiones internacionales están cubiertas en el mecanismo. Por lo cual, podemos decir que básicamente esas emisiones las podemos tener cubiertas por ese mecanismo y no sería tan necesario que las cubriéramos por el mecanismo del CBAM. En la siguiente slide explicamos o intentamos explicar de una forma muy somera cómo lo vamos a hacer esto. A partir del año 2026 habrá obligaciones financieras. En ese momento, como ya saben ustedes, imagino que la mayoría de ustedes son importadores y por lo tanto ya tienen algo de experiencia o conocimiento en la aplicación del CBAM, pero vamos, para recordarlo rápidamente, a partir del año 2026 los importadores de las materias que están dentro del objetivo o del alcance del reglamento del CBAM tendrán que comprar certificados que correspondan a las emisiones de los bienes importados en la Unión Europea desde países terceros y que están en la lista de los códigos que tenemos en el anexo del reglamento. Estos certificados se podrán comprar a lo largo de todo el año a los distintos precios. Habrá un precio semanal que viene determinado también por el sistema europeo de certificados de emisión o de emisiones de CO2, de tal manera que el precio sea el mismo para los productos producidos en la Unión Europea como para los productos importados, y luego será después del año, al final del año, en el mes de mayo o como muy tarde al 31 de mayo, cuando los importadores tendrán que enviar a la Comisión
a través de un registro, de una plataforma, y hablaremos de las plataformas a lo largo de la mañana de forma intensiva, pero lo que se tratará es de enviar una especie de informe anual en el que se resume todas las cantidades que han sido importadas y con un detalle de las emisiones de carbono y de los certificados que se han comprado y que en ese momento se liberarán para cubrir esas importaciones. Como ven, no habrá ninguna obligación en el momento de la importación de los productos. Esto es algo que es importante. Los productos se podrán importar en la Unión Europea sin ningún tipo de restricción. A diferencia de otros mecanismos donde hay estándares de calidad, por ejemplo, estándares de fabricación, donde o cumples con el estándar o no cumples con el estándar, aquí no. Pero luego habrá un ajuste y el ajuste dependerá, por supuesto, de las emisiones. De tal manera que con este mecanismo se está dando un claro mensaje y se está dando un claro incentivo a los exportadores y a los productores en países terceros para reducir sus emisiones. Simplemente decirles que hay 4 países que están exentos, que son Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza, porque aplican el sistema europeo de emisiones, en el caso de los nórdicos, y en el caso de Suiza porque su sistema de emisiones está unido o vinculado al sistema europeo. Por lo tanto, tienen un mecanismo igual, el mismo o similar, y además con un precio carbono que es también similar. Con lo cual no tendría ningún sentido porque, como también decía antes, el precio de carbono pagado en el origen, con ciertos requisitos, limitaciones, por supuesto, y controles, se podrá deducir y podrá reducir la deuda. No hay nada previsto con respecto a ningún otro país, pero yo creo que luego podremos hablar un poco sobre estos temas. El periodo transitorio que se lanzó en octubre, por lo tanto, es un periodo solo de recogida de información. Esta información es importante para nosotros, porque esta información nos va a ayudar primero a entender qué estamos importando, de dónde lo estamos importando, cuál es la intensidad de carbono de estos países terceros. También nos va a servir para entender si están utilizando otros mecanismos de monitorización de sus emisiones, porque como ya saben, nosotros hemos publicado un sistema o un método para calcular estas emisiones, y lo que queremos es, de aquí a final del año 2025, el afinar el sistema, intentar hacer el sistema mucho más perfecto, si cabe decirlo. Y también queremos entender si hay precios carbono en otros países. Entendemos que 50 países tienen precio carbono de una manera u otra, pero queremos entender mejor cómo funcionan, qué tipo de precio carbono tienen, cuáles son sus valores, cómo los calculan, quién los valora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esta información, y entiendo que a veces hay problemas, y hablaremos de eso luego, para obtener la información desde los exportadores, pero toda esta información es muy importante para nosotros para poder afinar el sistema. Si no tenemos información de calidad, si no recibimos la información, va a ser muy difícil que nosotros podamos obtener o extraer conclusiones de este sistema. Quizás simplemente en la pantalla tienen los plazos de presentación de los distintos informes. Como saben, son trimestrales. El primero, que correspondía al último trimestre del año pasado, se tenía que presentar en enero. Conscientes de los problemas que hubo con la plataforma digital para poder enviar los informes, se ha dado un plazo adicional y estamos siendo más flexibles con el plazo, pero sí que es importante y es un ruego para todos ustedes, y es el objetivo también con la sesión de hoy. Lo que les pedimos es, desde luego, que podamos todos cooperar con el sistema y poder dar la información. Una vez más, insisto, somos conscientes de los problemas, estamos aquí para resolverlos y, desde luego, para intentar ayudar. Hablaremos luego más del periodo transitorio, porque, como saben, hasta el mes de julio se puede declarar unos valores, o se puede evitar declarar sobre la base de los valores reales. A partir de octubre, es decir, el tercer trimestre de este año, necesitaremos recibir o queremos recibir información sobre los valores reales de emisiones, pero hasta julio, una vez más conscientes también de las limitaciones para algunos países que por el momento no tenían ningún sistema de monitorización y que no conocían los sistemas para poder calcular sus emisiones, pues hemos dado algunas flexibilidades, pero hablaremos de eso luego mucho más amplio y tendido de este tema. Simplemente acabar diciendo que, incluso aunque a partir del año 2026 empezaremos con un ajuste financiero, es decir,
con la obligación de comprar certificados para cubrir las emisiones de los productos importados. El proceso, el procedimiento también tendrá una especie de periodo transitorio, en el sentido que a medida que estos certificados gratuitos todavía continúen existiendo en el sistema europeo de emisiones o de certificados de emisiones, esos certificados también se les reconocerá, por supuesto, a los productos importados, de tal manera que solo tendrán que pagar lo que es el exceso con respecto a esos benchmarks o esos niveles cubiertos por los certificados gratuitos, pero la idea es que entre el año 2026 y el año 2034 esos certificados gratuitos vayan desapareciendo para los sectores en los que se aplica el CBAM, de una forma, yo diría, lenta al principio, luego quizá más rápida, o sea, no podemos hablar de una forma gradual, pero de una forma, desde luego, clara de eliminación desde el año 2026 al año 2034, lo cual a su vez, por lo tanto, hará que el ajuste inicial sea más bajo y vaya incrementándose con el tiempo. No me quiero extender más porque yo creo que todo esto era más o menos ya conocido de todos ustedes. Ahora yo creo que lo mejor es que entremos en materia, en temas muchísimo más técnicos. Les quería agradecer porque hemos recibido una numerosa cantidad de preguntas muy técnicas, algunas de ellas de antemano, que han sido muy útiles para nosotros para entender un poco el nivel de conocimiento de la audiencia, pero sobre todo también para preparar. Espero que a través de las distintas intervenciones de esta mañana cubramos, si no todas, una gran mayoría de esas preguntas, pero si no, como decía David antes, no se olviden de escribir o no duden en escribir en el chat sus preguntas y las vamos a intentar cubrir todas durante la mañana. Lo que no podamos cubrir, porque tenemos una limitación de tiempo, nos las podrán enviar por escrito e intentaremos desde luego responder a todos los participantes, con copia a todos los participantes con las respuestas a esas preguntas. Con esto, David, no me quiero enrollar más, porque si no puedo estar aquí hablando durante horas. Yo creo que lo que quieren desde luego la gente que está en la audiencia es escuchar los temas más técnicos, y lo mejor es que quizá le demos la palabra ahora a Germán para que nos hable primero de quiénes son los actores en la aplicación del MAFC, y después de Germán le daremos la palabra a Irene Vergara de la autoridad competente CBAM en España para que pueda presentarse. Germán es un especialista experto en materia aduanera, así que aprovechen para ponerle todas las preguntas que tengan sobre la materia. Gracias, Germán. Muchas gracias, Vicente. Buenos días. Permíteme discrepar ligeramente. Yo creo que tu presentación ha sido muy interesante también para la audiencia y probablemente de lo más interesante que se puede oír hoy. Así que, pero no obstante, intentaremos mantener la altura. Yo me voy a hablar, para los que no me conocéis, yo trabajo en la unidad de legislación aduanera en TAXUD. Y me voy a encargar de explicar cuáles son los actores del mecanismo de ajuste en frontera por carbono desde el 2023 hasta el 2025, es decir, durante el periodo transitorio. Aquí tenemos, como podéis ver, vamos a intentar explicar este esquema, pero básicamente tenemos a los titulares de las instalaciones, a los productores en origen, luego a los declarantes en aduana, y luego tenemos tres administraciones públicas que son la aduana, la autoridad nacional competente, que en algunos Estados miembros es la propia aduana, es decir, en este caso, en algunos casos sería exactamente la misma administración, y finalmente tenemos la Comisión Europea. Como se puede ver en este esquema, funciona de la siguiente manera, es decir, todo empieza por la producción en origen. El titular de la instalación debe de comunicar los valores de sus emisiones a los declarantes, los cuales a su vez tienen que hacer, tienen dos tareas a cumplir. La primera pues, es presentar su declaración aduanera ante las autoridades aduaneras y a su vez tienen que presentar el informe MAF que se tiene que presentar a la Comisión Europea. Las autoridades aduaneras a su vez tienen el deber de comunicar a los declarantes sobre sus obligaciones, con respecto al mecanismo, y tienen también las autoridades aduaneras el deber de pasar a la Comisión Europea los datos de las operaciones, de las importaciones en este caso, lo cual lo hacen a través del programa Surveillance a la Comisión Europea. En este momento es cuando la Comisión Europea tiene que hacer un filtrado
todos los informes que ha recibido, de todos los informes MAF que recibe, tiene que hacer un filtrado, tiene que analizar la información recibida, realizar un cribado de las mismas y una evaluación, pasándole a las autoridades nacionales pues todos aquellos, un informe indicando qué es lo que debe controlarse, qué es lo que se debe de prestar más atención, o incluso también, en el caso de que algún declarante pues, no haya cumplido con su obligación de presentar informe MAC, pues de indicar a la autoridad nacional competente que tal deber no se ha cumplido. A su vez, la autoridad nacional competente pues, tendrá que pasar unas conclusiones a la Comisión Europea, evaluar la información ya preevaluada por la Comisión Europea e indicar a los declarantes afectados pues, información suplementaria o simplemente información en el caso de que dicha información no haya sido aportada. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esto funciona. Bueno, pues, una parte fundamental de este esquema que hemos visto anteriormente la tiene que cumplir la cumple el registro transitorio MAP, que es a través del cual se realiza el intercambio de información en materia de informes, sobre el mecanismo. Tenemos aquí en este esquema pues, básicamente dos flujos de información, el que se produce fuera de este registro MAP y el que se produce dentro del registro MAP. Fuera del registro MAP, como hemos comentado anteriormente, los titulares de las instalaciones transmiten a los declarantes sus emisiones, las emisiones de los productos que han fabricado y que han sido posteriormente importados a la Unión Europea. Estos, a su vez, los declarantes transmiten a las autoridades aduaneras sus declaraciones aduaneras, como se ha hecho siempre, también fuera del registro, y a partir de ahí todo lo demás ya ocurre dentro del registro, es decir, los informes MAF son enviados a través del registro transitorio y a su vez las autoridades aduaneras también transmiten su preevaluación de esos informes a través de ese registro, primero por parte de la Comisión Europea a las autoridades nacionales competentes y luego pues, por parte de las autoridades nacionales competentes se realiza el consiguiente requerimiento, como ya he comentado anteriormente. Es, pues como se puede ver aquí, es una plataforma única, segura, a través de la cual se pueden realizar todas aquellas tareas relacionadas con el mecanismo. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual pues, vemos cuáles son las principales funciones de la autoridad nacional, de las autoridades nacionales competentes, las cuales, pues, como ya hemos previamente comentado, pues sería, primero, son las encargadas de conceder el acceso a este registro transitorio a los declarantes notificantes, se encargan de revisar y de evaluar los informes MAC previo cribado por parte de la Comisión Europea y se encargan también de dialogar con los declarantes notificantes y, en su caso, si fuera necesario, aplicar sanciones. Esto puede sonar un poco directo, pero es cierto que la sanción, al menos durante el periodo transitorio, se considera como un último recurso. Es decir, primero vendrá un requerimiento para aportar información que no se ha aportado o que se cree que se debiera de haber aportado, y solo en el caso de un flagrante incumplimiento, entonces el último recurso sí que sería ya la aplicación de sanciones. En la siguiente diapositiva podemos ver, pues, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, pues quién sería en este caso el declarante notificante, o quién puede ser el declarante notificante, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos aquí tres actores. En muchos casos esos actores pueden ser una sola persona, esos tres actores pueden ser una misma persona, pero voy a intentar explicar cada uno de ellos de acuerdo con su normativa legal aplicable. Y luego, bueno, el motivo por el cual esto se ha hecho así, porque puede parecer muy complicado, pero al final hay un motivo detrás de todo ello, ¿no? Pues tenemos el importador, que está regulado en el artículo 3, párrafo 15, apartado 15 del reglamento MAC, que es el que presenta la declaración en su nombre y de su parte, o, en el caso de representación indirecta, la persona de cuya parte se presenta de la parte de la cual se presenta esta declaración. Es decir,
podemos tener un autodespachante, es decir, una persona que ella se lo guisa y se lo come, es decir, pues, se encarga de hacer absolutamente todo el procedimiento aduanero, presenta la declaración, no necesita un representante, lo hace absolutamente todo. Bueno, en este caso pues está claro que tanto el importador como el declarante pues es esa misma persona, que a su vez también es el declarante notificante, de acuerdo con el CIBAM. Es decir, es declarante aduanero, es importador aduanero, es importador de acuerdo con el reglamento MAF y es también declarante notificante de acuerdo con el reglamento. Luego podemos tener también el caso de la representación indirecta en aduanas, es decir, es el caso en el que un importador acude a un representante aduanero para que, de forma en régimen de representación indirecta y de acuerdo con el artículo 18 del Código Aduanero de la Unión, presente la declaración en su nombre, es decir, el representante presenta la declaración en su nombre, por lo tanto es responsable de los datos que hay en esa declaración, pero de parte de esa persona a la que representa. Y luego tenemos pues, el declarante aduanero, que es quien presenta la declaración en su nombre y de su parte, o la persona de cuya parte se presenta esta declaración. Si leemos atentamente las dos primeras definiciones, veremos que prácticamente se solapan, prácticamente es lo mismo. Y entonces, pues algunos nos preguntarían, bueno, ¿y por qué no directamente el reglamento MAF no se refirió al código aduanero? Bueno, pues no solamente hay supuestos de sujeción, la mayoría de supuestos de sujeción, por supuesto, son los de una importación, un despacho a libre práctica, pero si miramos el reglamento MAF, pues veremos que también hay otros supuestos de sujeción, como por ejemplo un supuesto que desde el punto de vista aduanero sería una reexportación, tal y como establece el artículo 2, apartado 2 del reglamento. Sería, pues, por ejemplo, el envío de productos sujetos al mecanismo a una plataforma continental o a la zona económica exclusiva de un Estado miembro. Pues en ese caso estaríamos hablando de un importador que no tiene por qué ser, que no tiene por qué coincidir con esta definición. Y lo mismo también en el régimen de perfeccionamiento activo. Hay casos en los que pues, el declarante aduanero no tiene por qué ser el importador, no tiene por qué coincidir. En la siguiente diapositiva, bueno, pues vemos aquí un esquema en función de si el importador está o no está establecido en la Unión Europea para dilucidar quién debería de ser el declarante que está obligado a informar durante el periodo transitorio. Empezamos por la parte más fácil, que es la de que el importador pues, no está establecido en la Unión Europea y bueno, pues, en este caso tenemos dos posibilidades. La de autodespachante, la de que el mismo importador sea quien presente la declaración, pues en este caso no es posible. No es posible tampoco desde el punto de vista aduanero. Hay un artículo en el Código Aduanero de la Unión que impide que esto, salvo ciertas excepciones, impide que esto pueda ser posible. Y bueno, pues el reglamento MAF pues, también establece este mismo criterio, ¿no? Por lo tanto, en este caso, en el caso de que el importador no esté establecido en el territorio de la Unión Europea, pues la opción que queda es que la declaración sea presentada por un representante en régimen de representación indirecta. Y en este caso, por supuesto, el declarante que deberá de informar será, en este caso, el representante indirecto. ¿Qué pasará en el caso de que el importador esté establecido en la Unión Europea? Bueno, pues en este caso tenemos la posibilidad de todas las posibilidades quedan abiertas, es decir, tenemos la posibilidad del autodespachante, en cuyo caso esta persona será quien deba de informar, que no hay otra. Esta persona, como he dicho antes, se lo guisa y se lo come, no tiene representantes, por lo tanto, bueno, pues esa persona será quien deba de informar. Y también habrá la posibilidad, eso mismo ocurrirá en el caso de representación directa, es decir, en el caso de un representante que presente en nombre del importador la declaración en nombre y por cuenta del importador, en ese caso también será el importador quien deba de informar. En el caso de la representación indirecta, cuando tengamos un importador, un despachante pues que
tenga un representante indirecto, existen dos posibilidades. La primera, bueno, pues que en este caso el importador sea la persona, o sea, el importador MAF sea también el importador en términos aduaneros, o que en este caso sea el representante indirecto quien debe informar. Para ello, ese representante indirecto pues deberá de aceptar esa obligación. Y bueno, en la siguiente diapositiva pues ya podemos ver, voy a explicar de una forma intentaré ser bastante breve con el perfeccionamiento activo porque esto tiene mucho recorrido, pero bueno, como sabéis, uno de los supuestos de sujeción son no solamente las mercancías que están sujetas no solamente la importación, el despacho a libre práctica de mercancías sujetas al mecanismo, sino también el despacho a libre práctica de productos transformados que hayan sido obtenidos con estas mercancías sujetas al MAF, independientemente de que dichos productos transformados estén o no sujetos al mecanismo. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que el perfeccionamiento activo de por sí no supone ninguna obligación hacia el mecanismo, es decir, declarar las mercancías en régimen de perfeccionamiento activo no supone ninguna obligación desde el punto de vista del mecanismo, solamente cuando estas mercancías o los productos transformados están despachadas a libre práctica o sean llevadas a la zona económica exclusiva o a la plataforma continental de un Estado miembro, entonces sí que lo estaría. En este caso, dentro del perfeccionamiento activo, también pues, forman parte dos aspectos pues que hemos tenido consultas al respecto, como son las mercancías equivalentes y la simplificación del artículo 170 del reglamento delegado del Código Aduanero de la Unión. Mercancías equivalentes, bueno, normalmente el perfeccionamiento activo se suele hacer con mercancías no unión, mercancías que vienen de un tercer país, son procesadas, son transformadas y el producto transformado pues es o reexportado o despachado a libre práctica. En el caso de las mercancías equivalentes estamos hablando de mercancías de la Unión, mercancías Unión, que son transformadas en un producto transformado y que ese producto transformado, bueno, pues, al ser reexportado, da derecho a que materia prima de terceros países pueda ser importada y esa materia prima equivalente de tercer país automáticamente se transformaría en mercancía de la Unión. No habría un despacho a libre práctica, no habría un despacho a libre práctica normal con pago de arancel como es habitual, sino que automáticamente esas mercancías formarían parte, serían mercancías de la Unión. Y en este caso, pues de acuerdo con el texto legal que tenemos actualmente, pues no habría tampoco obligación desde el punto de vista del mecanismo. Y por último ya, bueno, pues quería hablar de la simplificación del artículo 170 del reglamento delegado del Código Aduanero de la Unión. No sé si en la audiencia hay mucha gente afectada o que se acoja a esta simplificación. Para los que no la conocéis, es una simplificación según la cual las mercancías, cuando son declaradas por perfeccionamiento activo, el mero paso de un plazo, que es el plazo que establezca la autorización, hace que dichas mercancías o los productos transformados se consideren despachados a libre práctica. Es decir, en este caso ni siquiera tenemos un despacho a libre práctica en el que ni siquiera ha habido una declaración aduanera, con lo cual pues tenemos un importador desde el punto de vista SIVAM, desde el punto de vista del mecanismo, pero que no ha sido declarante aduanero porque básicamente no ha habido declaración. En este caso, bueno, pues desde el punto de vista legal las obligaciones siguen existiendo y bueno, pues durante el periodo transitorio iremos viendo cómo cómo podrán cumplir con las mismas una vez transcurrido el mismo. Yo, por mi parte, esto es todo y cualquier pregunta que tengáis. Sí. Gracias, Germán. Tomaremos las preguntas después de la presentación de Tomás, que será más sobre el registro, un poco más práctico sobre cómo se hacen las declaraciones. Veo que en el chat ya hay muchísimas preguntas muy interesantes. Te voy a dar tiempo para que también vayas leyendo algunas de ellas.
Tomaremos todas las preguntas o intentaremos responder a las preguntas después de la intervención de Tomás. Simplemente porque he visto que hay algunas respecto a y no he sido claro antes sobre el tema de la verificación. Hay varias preguntas sobre cómo podemos estar seguros de que la información suministrada por países terceros o por productores de países terceros es veraz, cómo podemos determinar el contenido de esa información, etc. Simplemente decirles que, a diferencia del periodo definitivo desde el año 2026, donde habrá una verificación externa que tendrá que luego reflejarse en un certificado del verificador que justifique cuáles son exactamente las emisiones y que han sido revisadas por alguien externo a la propia empresa. En el periodo de ahora transitorio no hay ninguna obligación de verificación, no recibimos informes de verificación, por lo tanto no tenemos constancia de la veracidad. Lo que sí que hacemos aquí es un poco lo que se llama una especie de análisis de razonabilidad de la información suministrada. Es verdad que por el momento, como todavía la información que estamos recibiendo son los valores que se utilizan por defecto, como comentaba antes, no será a partir de octubre que haya una obligación de dar valores reales, todavía no hemos tenido la posibilidad de realmente analizar la veracidad de la documentación o de la información. Eso lo queremos hacer luego en octubre. La idea no es aplicar sanciones cuando la información no sea correcta, porque una vez más lo que queremos es conseguir información. Las sanciones están previstas solamente para realmente asegurarse que hay un cumplimiento de las obligaciones, pero sí que queremos hacer a partir de octubre algún tipo de análisis de razonabilidad, es decir, por ejemplo, los factores de emisiones son más o menos dentro de lo que es algo que es coherente, las cantidades que nos están reportando coinciden con las informaciones que hemos recibido de la aduana, y luego también un poco los cálculos de intensidad de carbono pues son más o menos los que sabemos que suelen ser los habituales o las medias en la producción de esos países. Pero bueno, que estemos todos relajados. La idea no es aplicar el sistema al pie de la letra durante el periodo transitorio, en el sentido de que no existe una obligación de verificación, no existe una obligación financiera con respecto al mecanismo. Se trata de que todos aprendamos, nosotros los primeros, ustedes también como importadores, pero por supuesto los productores en países terceros, y que vayamos educando, y yo creo que esa es una labor importante suya, y lo remarcaré al final, es ir educando a su suministrador, al productor en el país tercero, para que pueda ser capaz de aplicar el mecanismo de forma correcta a partir del año 2026. Antes de darle la palabra a Tomás, me gustaría presentar a Irene Vergara y a su equipo, que como saben, como decía antes, son la autoridad competente para el CBAM en España, y que están haciendo un trabajo enorme. Sé que tienen una gran presión porque bueno, tienen que gestionar un gran número de importadores en España y reciben muchísimas preguntas. Entonces, buenos días Irene y equipo, y muchísimas gracias por vuestra labor, y queríamos daros la posibilidad desde luego de presentaros y por lo menos que vean la cara de con quién se están relacionando en España. Gracias Irene, adelante. Muchas gracias Vicente, y sobre todo muchas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera por organizar este evento que creemos que es muy importante para todos los importadores que están sujetos a este nuevo mecanismo. Y bueno, dicho lo cual, ahí vemos el número de preguntas que hay en el chat y de participantes que es muy significativo. Así que antes de nada agradeceros la organización de esta sesión técnica, porque la vemos tremendamente relevante, y gracias por darnos la oportunidad de presentarnos. Yo soy Irene Vergara, trabajo en la Oficina Española de Cambio Climático. Aquí estoy con una de mis compañeras, Arantxa Mojarrieta, y bueno, pues somos parte del equipo que ahora mismo está en la fase de formarse para la implementación del CBAM como autoridad competente en la gestión del CBAM aquí en España. Como he dicho, somos parte de la Oficina Española de Cambio Climático y pertenecemos a la Subdirección General de Mercados de Carbono. Es una subdirección general que también ha venido implementando el régimen de comercio de derechos de emisión desde sus inicios, con lo cual, bueno, pues tenemos una experiencia en el régimen de comercio de derechos de emisión, en la notificación de emisiones, etcétera, etcétera, y trabajamos de forma coordinada con la autoridad aduanera española para, bueno, pues intentar coordinar que este mecanismo se implemente de la mejor forma y de la más eficiente.
Es verdad que bueno, estamos en este inicio de este nuevo mecanismo y estamos todos en una fase de aprendizaje, tanto importadores como autoridades competentes. Entonces, estamos trabajando con toda nuestra capacidad y todo el esfuerzo que tenemos para bueno, pues, poner en marcha todas las medidas necesarias para que los importadores tengan la información que precisen. Estamos trabajando en la traducción de guías, de documentos que puedan estar disponibles también en español, también en la parte de la traducción del registro transitorio y bueno, pues estamos haciendo esa labor en la medida de nuestras capacidades y poco a poco, pero bueno, agradecemos sobre todo el trabajo del equipo que está detrás de nosotras dos y sobre todo, bueno, pues asegurar a todos los involucrados en este mecanismo que por parte de la autoridad competente estamos trabajando todo lo posible para que esto funcione de la mejor manera posible. También queríamos aprovechar para agradecer a todos los importadores el trabajo que han hecho durante los últimos meses con la entrega de los informes trimestrales. Sabemos que no ha sido una labor fácil y sabemos que también ha ido mejor desde el primer informe que han tenido que entregar a este segundo y agradecer eso, su esfuerzo y sobre todo su paciencia. Somos conocedoras de que tienen muchas preguntas y nosotros estamos intentando responderlas, pero la cantidad ingente de preguntas que estamos recibiendo, bueno, pues ralentiza un poco el tiempo de respuesta que nos gustaría que fuera menor, pero bueno, como digo, estamos trabajando para que todo el mundo pueda recibir una respuesta. Y nada más, queríamos eso, agradeceros la oportunidad de participar, de que nos vean los importadores. Estamos haciendo labores de difusión también aquí en España y bueno, pues a través de diferentes asociaciones y a través de diferentes organizaciones, pero siempre agradecemos el poder estar presentes en estas sesiones y que puedan ponernos cara a esos emails que respondemos o a esas llamadas de teléfono que atendemos siempre que está en nuestra mano. Así que muchísimas gracias y gracias a todo el equipo allí en Bruselas por también el trabajo que estáis haciendo, que también es tremendo. Gracias. Gracias Irene y Arantxa por estar hoy aquí, sobre todo por vuestras palabras. Como ha dicho Irene, y vuelvo a repetir, esto es un proceso de aprendizaje para todos. Un poco de paciencia, porque todos vamos aprendiendo poco a poco. Irene decía que bueno, ya se ve desde luego un progreso, una evolución positiva con los nuevos informes y yo creo que también aquí lo estamos notando. Estamos seguros y convencidos de que para el final del periodo transitorio seremos todos ya expertos en el CBAM y habremos sido capaces de responder a la mayoría de las cuestiones y rectificar donde tenemos que rectificar, porque vamos rectificando también un poco sobre la marcha. Pero bueno, eso es normal con cualquier mecanismo que es nuevo y que es diferente de otros mecanismos existentes. Bueno, con esto yo creo que le vamos a dar la palabra a Thomas Brinkmann, aunque el nombre suene muy alemán, ha pasado 10 años en Sevilla, con lo cual va a tener ahí un acento entre sevillano alemán y castellano. Pero bueno, yo le agradezco a Thomas que quiera participar, es nuestro experto en el mecanismo o en el comercio de derechos de emisión. Antes estuvo en la DG, en la Dirección General Clima, trabajando en este sistema y desde hace un año más o menos está con nosotros, ayudándonos con el desarrollo del CBAM y todo lo que es las relaciones en particular con la industria. Así que Thomas, adelante. Sí, vale, muchas gracias Vicente, buenos días a todos y todas. Y en esta parte de la presentación les vamos a dar un poco más de información, más detalles sobre el proceso de preparar los informes en la AFC y cómo calcular, determinar las emisiones. Germán ya nos ha dado como un resumen de los actores principales y ahora primero vamos a entrar un poco más en los detalles de cómo va el proceso de enviar un informe. Y en este diapositivo se va a dibujar la perspectiva del declarante notificante, quien que prepara el informe en el registro MAFC y
lo envía a través de esta herramienta. Todo se hace en línea. La fecha límite normalmente es de un mes después del fin del trimestre. Una vez enviado, todavía se puede modificar este informe y por lo general se añade básicamente un mes más a la fecha límite en que el declarante notificante puede modificar el informe. Hay una pequeña excepción para los primeros 2 trimestres. Estos informes se pueden todavía modificar hasta finales de junio de este año. Pues una vez enviado y acabado el periodo de modificación, el informe se pasa a la Comisión Europea. También hay posibilidad de invalidar el informe, es a la derecha en la célula. Esto normalmente no ocurre muchas veces, pero hemos visto casos en que declarantes notificantes han introducido un informe para probar el sistema y después lo han borrado. Básicamente han creado uno nuevo. Pues una vez enviado a la comisión, habrá un ciclo de vida, un cierto proceso que vamos a detallar en el próximo diapositivo. Y como resultado puede ser que la comisión considera que este informe está correcto y completo y se cierra. Si no, si hay alguna duda, el informe se pasa a la autoridad nacional competente, que va a echar un segundo vistazo, y es a la autoridad nacional competente decidir finalmente si el informe está bien, se cierra, o si se abre un proceso de corrección. Pues un poco más de detalles sobre lo que vamos a hacer nosotros aquí en la Comisión Europea con los informes. Pues una vez enviado a la Comisión, haremos básicamente 2 cosas. La primera es hacer una verificación automatizada. Y para esto vamos a utilizar datos que vienen de las autoridades aduaneras y vamos a hacer una comparación automática. Y principalmente se van a verificar 2 cosas. Hay una importación declarada en las aduanas y esa misma cantidad, hay también un informe MAFC en el registro. Si falta el informe, vamos a contactar a la autoridad nacional competente. La otra cosa que se va a verificar automáticamente es si la cantidad de mercancías importadas declaradas en aduana corresponde a la cantidad importada de mercancías en el registro MAFC. Otra vez, si hay una discrepancia o una diferencia, vamos a contactar la autoridad nacional competente. Pues esa es la primera parte de la verificación, más automatizada, y habrá también una otra parte más detallada. Y para hacer esto, vamos a lanzar un proceso esto se hará con un método de riesgos. Según el método, saltarán algunos informes específicos, y a estos informes el equipo aquí va a mirar más en detalle, y más concretamente sobre todo los valores de emisiones declarados. Estos son razonables, son lo que esperamos, cómo se comparan estos valores con los valores que hay por defecto. Corresponde a la información adicional que pedimos, la información que el informe contiene sobre las instalaciones. Y otra vez, si esta verificación más manual, si en la comisión vemos algo que nos parece no plausible, otra vez esa información se pasará a la autoridad nacional competente.
Si todo parece correcto, el informe se cierra. Toda esa evaluación que está hecho por la comisión es una evaluación indicativa. Esos saldos se pasa a las autoridades nacionales competentes y se dan esas autoridades que tienen la palabra final. Y ellos también van a analizar los informes y tomar son ellos que van a tomar finalmente la decisión. ¿Aceptamos el informe o pedimos correcciones? Ok, vamos a ver un poco cómo se calculan o determinan las emisiones implícitas en las mercancías. Primero, lo fundamental será en el futuro el método que está en el reglamento de implementación de ejecución. El reglamento de ejecución que está descrito en mucho detalle en los anexos y también tenemos varios documentos de orientación que se pueden encontrar en la página web de la comisión. Básicamente, este proceso de determinar las emisiones implícitas se puede hacer en 5 pasos. Primero, es muy importante definir los límites del sistema asociados a los procesos de producción. En la misma instalación puede haber varios procesos y no todos los procesos serán para producir una mercancía MAFC. Y entonces es muy importante cómo hacer virtualmente una distinción de las diferentes partes de una instalación. El segundo paso es como hacer un plan de monitorización, identificar anteriormente cuáles son los parámetros y los métodos que necesitamos para obtener los datos que al final necesitamos para calcular las emisiones implícitas. Una vez teniendo un plan, se lleva a cabo el seguimiento, la monitorización en práctica para obtener los datos. El tercer paso es atribuir las emisiones a los procesos de producción y luego a las mercancías. Ya lo he dicho que es importante ver cuáles de las partes de una instalación sirven para producir una mercancía MAFC y cuáles no. Y entonces en el paso 3 se atribuyen las emisiones. ¿Cuáles de esas emisiones corresponden a la mercancía MAFC y cuáles no? En el cuarto paso hay que añadir las emisiones implícitas y específicas de los precursores. Si una instalación compra un precursor de otra instalación y estos precursores ya pueden llevar emisiones implícitas. Y en el último paso es de hacer la determinación final con las emisiones que ocurren dentro de la instalación, más las emisiones implícitas en los precursores, calcular el total de las emisiones implícitas del producto, de la mercancía de MAFC. Ese es el método que se aplica obligatoriamente a partir del 1 de enero 2024. Entre tanto, 1 de enero de 2025, al año siguiente. Mientras tanto, en este año todavía hay flexibilidades y se pueden utilizar otros métodos. Y el método más común que se utiliza se aplica, aquí este no parece aquí en el diapositiva, es el de utilizar los valores por defecto que se pueden utilizar hasta el segundo trimestre de este año. Después hay otra flexibilidad que se aplica hasta el final del año, hasta el 31 de diciembre de 2024, y se puede utilizar otro método. Pero este método no puede ser cualquier método, necesita cumplir
algunos requisitos. Puede ser un método que ya se utiliza en el país. Por ejemplo, si en el país de donde se produce la mercancía ya hay un sistema de seguimiento obligatorio del gobierno, porque las empresas, las instalaciones tienen que preparar informes y al gobierno sobre sus emisiones. Esto también puede ser vinculado a un sistema de pago, de precio de carbono. Y la tercera posibilidad es un método básicamente voluntario que la instalación ya ha decidido de seguir, quizás porque dentro de una empresa multinacional quieren saber las emisiones de gases con efecto invernadero de todas sus instalaciones. También en algunos casos hay sectores y asociaciones mundiales del sector que tienen su propia metodología. Sabemos que lo hay para cemento y también para acero. Y la tercera posibilidad de cambiar un poco, abandonar un poco el método de regamiento es de hacer una estimación. Esta estimación es valable hasta el final del periodo transitorio, hasta el final del 2025, pero hay un límite de cantidad. Solamente el 20% de las emisiones totales implícitas se pueden estimar. Básicamente, quiere decir 80% se necesita seguir el método de la comisión y el 20% se pueden estimar. Esto es sobre todo relevante bueno, en los casos que hay un procesamiento de unos productos, las mercancías más primas, por ejemplo, el acero crudo, normalmente llevan la mayoría de las emisiones implícitas y después quizás hay solamente un procesamiento de corte donde ocurren muy pocas emisiones. Entonces, esta parte se puede estimar si no supera los 20% y las emisiones de la mercancía cruda vienen del proveedor. Y ahora, lo siento, mis disculpas, aparece el segundo punto que antes faltaba, que es el método de utilizar valores por defecto, que es el segundo punto aquí en el diapositivo. Bueno, por último, algunas capturas de pantalla, como introducir estos datos finalmente en el registro transitorio. Supongo que muchos de entre vosotros ya lo han intentado. Es una interfaz, la interfaz se accede con cualquier navegador, internet, y los datos, ahora solamente voy a presentar algunas pantallas donde cómo introducir los datos. Todas las células que tienen un asterisco, esos son mandatorios, y en este se ve, espero que lo vean bien, el procedimiento aquí hay que añadir la cantidad en toneladas de la mercancía importada. Después, una vez introducido esto y sobre todo también el país de origen de la mercancía, que se puede aquí ver en la columna a la izquierda, hay que añadir las emisiones. Una vez clicado, que he hecho el botón, sí, aparecen en el próximo diapositivo. Se ven aquí, aparece una nueva pantalla y en la línea al principio hay básicamente 5
5 pantallas donde hay que introducir los datos. Instalaciones, bueno, las emisiones, los parámetros, el precio del carbono y información adicional, si hay. Y primero hay que añadir el origen de donde se ha producido la mercancía y después algunos detalles sobre el nombre de la instalación y la dirección. De momento, todas estas células no hay que rellenarlos. En principio, la legislación lo hace mandatorio, pero hemos decidido que, de momento, sabemos que muchísimos informes hacen recurso a los valores por defecto. Si se utilizan los valores por defecto, no hace mucho sentido después de preguntar todas esas cosas sobre cuál fue la instalación exacta donde se ha producido esto. Esto será obligatorio a partir del tercer trimestre de 2024. Entonces, cuando se empieza a reaccionar los informes en octubre. Próximo diapositivo es la pantalla sobre emisiones. Que aquí hay varias cosas que introducir y si hay un menú donde se eligen el método correspondiente. Y aquí vemos un ejemplo, alguien que quiere utilizar los valores por defecto, entonces si ha elegido en las ventanas las cosas, las opciones correspondientes como estimated values, including default values, bueno, y valores de defecto publicados por la comisión. Entonces aparece una pequeña información donde ponen el valor exacto que corresponda a la mercancía, al código NC. Y entonces hay que introducir este valor en las celdas correspondientes. Y esto para las emisiones específicas, implícitas, directas e indirectas. Una vez introducido todos los datos, hay una función que se ve arriba a la derecha para validar los datos, que hace como una autovalidación. Si hay un error, si falta algo, habrá una notificación. Y una vez todo introducido correctamente, se puede guardar el informe y enviarla al registro. Sé que esto ha sido muy corto, pero otra vez tenemos mucha información y ya veremos en una diapositiva al final donde encontrar toda esa información mucho más detallado. Hay documentos de orientación para cómo utilizar el registro transitorio y también sobre cómo calcular las emisiones. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Gracias por... ¿No se genera? Sí. Sí, vale. Perdona. Sí, muchas gracias, Tomás, por introducirnos o acercarnos un poco más a la parte más técnica y sobre todo al registro. Me imagino que habrá muchísimas preguntas. Intentamos contestar en el chat algunas de ellas para intentar avanzar lo más rápido posible. En cualquier caso, la idea, desde luego, es luego bajarnos todas las preguntas, analizarlas, agruparlas e intentar responderlas y se las enviaremos a todos los participantes en la sesión de hoy para que todos tengan acceso a las respuestas. De todos modos, me giro hacia Germán, por si puedes contestar ya algunas de las que había en el chat. Tomás no ha podido ir leyendo, pero si alguno de los colegas ha visto algunas y queréis responder. Y si no, ahora daremos pie a que podáis intervenir también en la audiencia. Bueno, pues sí, efectivamente he visto algunas preguntas aquí que podríamos contestar ahora. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Vilado S.A., Noemi Pérez,
que pregunta bueno, si la Comisión ha valorado publicar algún tipo de autorización de contrato para proteger a los representantes aduaneros en el caso que ellos no quieran, no acepten las obligaciones del mecanismo. Bueno, primero de todo, aquí hay que tener claro que el artículo 8.3 del reglamento de ejecución dice que en ese caso, en el caso de que el representante aduanero no quiera asumir esas obligaciones, no acepte asumir esas obligaciones, para lo cual legalmente está perfectamente habilitado, tiene que notificárselo al importador. Me informan mis compañeros que hay un modelo para ello que la Comisión ha diseñado. En cuanto podamos, pues les pasaremos, les comunicaremos ese modelo o el enlace al mismo. Otra pregunta también de Vilado S.A., Noemí Pérez: si un importador no establecido en la Unión Europea puede realizar declaraciones aduaneras, ¿por qué no puede realizar declaraciones SIVA? Bueno, pues básicamente se trata, una cosa es el código aduanero, otra cosa es el reglamento MAP, y son dos obligaciones que están relacionadas entre ellas, pero que son independientes. Bueno, pues un importador no establecido en la Unión Europea puede, en principio, si tiene un representante aduanero, que ese sí tiene que estar establecido en la Unión Europea, por supuesto puede importar y puede presentar declaraciones, puede su representante presentarlas, y solo hay en algunas excepciones muy concretas, pues en el caso de acuerdos recíprocos entre países colindantes, como es el caso, por ejemplo, de Austria con Suiza, solo en esas pequeñas excepciones el declarante puede no estar establecido en la Unión Europea. En el caso del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, pues está bastante claro pues que el importador tiene que estar establecido en el territorio de un Estado miembro, y pues básicamente porque así lo dicen pues el propio reglamento MAP. Ahora mismo los artículos concretos los he visto hace un momento, pero vamos, en dicho reglamento queda claro que el importador tiene que estar establecido en el territorio de un Estado miembro. Otra pregunta, al hilo del establecimiento, que he visto aquí también, creo que voy a ella, es de Vanessa. Dice: si el importador dispone de un EORI, ¿se entiende establecido en la Unión Europea o requiere de un establecimiento permanente con domicilio fiscal en la Unión Europea? Bueno, pues en este caso nos tenemos que... O sea, la definición de establecido en un Estado miembro está en el artículo 3, apartado 19 del reglamento MAP, y dice claramente que si estamos hablando de una persona física, pues una persona que tenga la residencia en un Estado miembro, y en el caso de una persona jurídica o una asociación de personas, pues tiene que tener una oficina registrada, un establecimiento permanente en dicho Estado. Con lo cual, pues no basta con tener un número de... Luego tenemos aquí también otra pregunta de Viladu S.A., de nuevo, Noemí Pérez, en la que nos habla de mercancías que han estado vinculadas durante muchos años a un depósito aduanero que, como sabéis, pues no tiene plazo de caducidad, es decir, las mercancías pueden estar en depósito aduanero por plazo indefinido, y dice aquí, bueno, pues que es posible que en estos casos sea imposible disponer de la información en cuanto... pues porque han sido fabricadas desde hace más de 10 años, entonces no hay información al respecto. ¿Se ha valorado esto por parte de la Comisión? Bueno, yo entiendo aquí que los valores de referencia es lo poco a lo que nos podríamos agarrar en este caso. Luego también habla de... aquí tenemos una pregunta de Isabel Bárbara Pena, que habla de la importación de electrodomésticos que no están sujetos al mecanismo, pero que han sido fabricados con productos que sí lo están.
y dice, estaría sujeto al mecanismo la importación de dichos productos finales, es decir, estamos hablando de una transformación, una fabricación fuera de la Unión Europea con productos sujetos al mecanismo que dichos productos transformados se importan directamente a la Unión Europea. Bueno, en este caso el mecanismo se aplica al código de la mercancía que ha sido declarado en la declaración aduanera. Es decir, pues si ese código no está en el anexo 1 del reglamento MAF, pues no va a haber una obligación. A día de hoy, con el texto legal que tenemos, esto es lo que ocurriría, no estaría sujeto al mecanismo. Aquí hay otra pregunta de Manuel Hellman que dice que además, que tiene entendido que además del importador o representante aduanero indirecto se puede subcontratar a un tercero para la presentación del informe. Es correcto, efectivamente puede haber, y de hecho en la declaración aduanera lo permite 3 elementos, 3 datos que pueden ser la misma persona o pueden ser 2 personas diferentes o pueden ser incluso 3, que son el importador, el declarante aduanero y el representante aduanero. Importador, declarante y representante aduanero. Entonces es posible en este caso, bueno, pues que podamos tener un importador que pues es quien recibe la mercancía al final cuando le llega a su almacén, que puede contratar a un representante indirecto, representante aduanero indirecto, que podría estar obligado desde el punto de vista del mecanismo, y a su vez a otro representante aduanero que en este caso se encargaría de llevar a cabo todas las obligaciones desde el punto de vista aduanero sin estar sujeto a las obligaciones del mecanismo. Y una última pregunta que veo aquí, esta es de Laia Bulló, situación que no es RPA, que no es perfeccionamiento activo. Empresa turca que importa un material de un fabricante europeo, la empresa turca procesa el material y lo vende a un cliente local turco. Entiendo que todo esto ocurre en Turquía. El cliente turco hace su parte del proceso y lo exporta a un cliente europeo. Es decir, tenemos un producto transformado que se transforma en Turquía y va a la Unión Europea, y dicho producto transformado va a la Unión Europea. El target de todos estos materiales están dentro del mecanismo. ¿Tendría el cliente europeo que declarar las emisiones de este material, aunque la mayor parte de la producción haya sido en la Unión Europea? Bueno, pues esto cambia la pregunta. Si la mayor parte de la producción ha sido en la Unión Europea... Aquí vuelvo a la misma respuesta que he dado antes. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la declaración en aduana, que el producto esté sujeto al mecanismo, o si hay RPA, si hay perfeccionamiento activo, que el producto transformado haya sido fabricado con productos, con mercancías que estén sujetas al mecanismo y al origen de la mercancía. Como Turquía no está en ninguno en la lista que ha mencionado antes Vicente de países que están exentos, pues en este caso, si el origen fuese Turquía, la mercancía está sujeta, pues habría obligaciones por parte del mecanismo de ajuste frontera por carbono. Y por mi parte, bueno, yo supongo que me habré dejado alguna, pero no de mi selección. Sí, no, Germán, lo has hecho muy bien. Has cubierto muchas de las cuestiones técnicas, sobre todo con respecto a quién es declarante y el contenido de las declaraciones. Me temo que no podemos responder a todas ellas ahora porque se nos está yendo el tiempo y lo que no queremos es aburrirles y que todo el mundo se vaya y nos dejen aquí solos. Pero prometo que vamos a recoger todas las preguntas, vamos a intentar responderlas todas y se las enviaremos a todos los participantes. Hay muchas preguntas sobre, yo creo que lo has descubierto tú, qué productos se tienen que declarar o no. Yo creo que eso está claro, es la lista de los productos que están con los códigos aduaneros que están en el anexo y nada más que eso. Si hayan producido donde se hayan producido en un país tercero, hay muchos supuestos, desde luego hay mucha casuística, si es un producto de la Unión Europea que se exporta y luego se reimporta, etc. Bueno, está claro que si ha estado en la Unión Europea ha pagado ya sus derechos de emisión, por lo tanto el efecto será cero, pero habrá una obligación, no obstante, de
declararlos para que pueda haber un control también de esos productos. He hablado antes del tema de la verificación y de la corrección de la información y he puesto en el chat he intentado responder a esas preguntas. Luego, muy importante, yo creo que hay muchas dudas sobre el tema que comentaba antes de los derechos gratuitos, cómo van a funcionar. Yo creo que lo mejor, desde luego, es también verlo en nuestra página web, porque ahí intentamos explicar cómo esto va a funcionar, pero intentaremos explicarlo también en las respuestas. Como tenemos pocos minutos y yo quiero que acabemos hablando también del futuro, le voy a dar ahora la palabra a dos de mis compañeros, a Lina, que está en mi equipo y que se encarga de las cuestiones más de relaciones internacionales, y luego también a Wouter, que está en otra de las unidades y que nos va a hablar también de los estudios que ellos están haciendo justamente en relación a muchas de las cuestiones que están poniendo ustedes, como extensión del scope, cómo se va a tener en cuenta o no el precio carbono, los bienes que son downstream, el resto de las emisiones, todas estas cuestiones que desde luego queremos aclarar aquí al final del periodo transitorio. Así que, Alina. Gracias, Vicente, y al resto de compañeros. Seré muy breve y rápida para ajustarnos al tiempo, pero básicamente queríamos hacer un punto sobre el hecho de que el mecanismo trabaja en acorde con políticas internacionales climáticas. Entonces puede complementarse con cooperación bilateral, multilateral e internacional, y esto hace que fomente toda la acción climática y la descarbonización global. El mecanismo también permite el establecimiento de diálogos con países terceros para facilitar el descuento del precio de carbono pagado en el país de origen. Este es un proceso que está todavía empezando y que todavía no hemos desarrollado, pero se va a hacer. Y luego trabajamos con distintas iniciativas como la del G7 del Club del Clima o la OCDE, el Foro Inclusivo para Enfoques de Mitigación de Carbono, todas ellas intentando fomentar la ambición climática y facilitando el establecimiento de mecanismos de precio de carbono. Con lo cual, lo que hace el mecanismo es intentar allanar el camino para distintas políticas climáticas con mucha ambición y poder facilitar la tarificación global del carbono. Bueno, rápidamente queríamos pasar por encima de nuestro plan de trabajo este año y el año que viene. Tenemos en preparación legislación secundaria. En primer lugar, un acto delegado de las condiciones de venta y recompra de certificados del mecanismo, un acto de ejecución sobre las condiciones para la autorización de los declarantes, realmente muy importante, y luego un acto de ejecución sobre las disposiciones técnicas del registro del mecanismo. A finales de año también tendremos un acto de ejecución sobre los procedimientos aduaneros y la comunicación en el mecanismo, la acreditación de verificadores y principios de verificación, que como ha explicado Vicente, estos únicamente será necesario a partir de 2026, no es necesario tener emisiones verificadas durante el periodo transitorio, y un acto de delegado sobre las condiciones para la acreditación de los verificadores. Al final de este año intentaremos hacer un informe sobre la posible ampliación a productos transformados, que Wouter hablará un poco más. El año que viene, a principios del año que viene, querremos presentar modificaciones técnicas al reglamento, ganando con la experiencia y con el conocimiento que hemos ganado durante este primer año de implementación. Luego también vamos a presentar modificaciones legales sobre, pues eso, con un acto de ejecución, con el cálculo de emisiones y declaraciones, sobre el precio de carbono y el precio de los certificados y el ajuste por la asignación gratuita, como también ha mencionado Vicente. A finales de 2025 presentaremos un informe sobre la aplicación del reglamento y sobre las condiciones para poder quedar exentos en caso de electricidad. Y finalmente, modificaciones legales sobre el reglamento. Y luego, totalmente al final de 2025, informaremos sobre el financiamiento del NDICI, el mecanismo de ayuda y cooperación, y cómo ayuda a la descolonización en los países en vías de desarrollo. Y ahora os dejo con mi compañero Wouter, que os explicará más detalles. Bueno, muchas gracias, Alina. Sí, entonces, como pudieron ver, tenemos mucho trabajo adelante este año y el año que viene. Entonces, nada más le queremos presentar, digamos, unos 9 flujos de trabajo, hitos previstos para el resto del año y el año que viene. Para todas esas nuevas dimensiones de trabajo que tenemos, estamos respaldándonos con estudios que ya hemos lanzado o que estamos ahorita por lanzar
que nos podrán ayudar en llevar todo ese trabajo bueno, que sea lo mejor posible. Entonces, lo primero, lo que dijo Vicente también antes, es que estamos viendo la posible ampliación del ámbito de aplicación del mecanismo a productos situados en fases posteriores de la cadena de valor, es decir, productos transformados. Y para eso necesitamos terminar un informe a los colegisladores al final de este año. Entonces, eso es bastante, o sea, nos quedan 7 meses para terminar este trabajo. También estamos viendo la posible ampliación del ámbito a otras mercancías que están en el ámbito del RCDE. Para eso tenemos algo más de tiempo y hace falta un informe a los legisladores a mediados del 2025. Ahí nos queda un año. Como lo dijo Tomás, explicó muy bien las metodologías para calcular las emisiones implícitas durante el periodo transitorio, pero también tenemos que definir y afinar estos para el periodo definitivo. Y para eso tiene que llevar un acto de ejecución a mediados de 2025. Para la electricidad importada también tenemos que definir el cálculo de emisiones implícitas y que también tiene que llevar un acto de ejecución a mediados de 2025. En términos de emisiones indirectas, es decir, la electricidad utilizada para la producción de los productos, ahí también necesitamos terminar un informe que tenemos que mandar a los colegisladores y un acto de ejecución en un año, desde ahorita más o menos. Okay. Algo que es muy importante es la verificación y la acreditación, es decir, cuáles calificaciones mínimas queremos que un verificador tiene que tener para acreditar ya en el periodo definitivo que esa persona pueda acreditar las emisiones de un producto producido fuera de la Unión. Y ahí tenemos que hacer dos cosas. Primero, tener un acto de ejecución sobre el ámbito de aplicación de acreditación y los principios de verificación y un acto delegado sobre el proceso de acreditación a finales de este año. Otra cosa que ya se discutió es, ahorita hay valores por defecto, pero estos están definidos por el periodo transitorio y claro, necesitamos trabajar en esos valores antes de que empiece el periodo definitivo y ese trabajo tiene que estar hecho a mediados de 2025. Una cosa que Vicente ya discutió, que es muy importante, es ahora, o sea, una vez que empiece el periodo definitivo, habrá una baja en la cantidad de derechos que van a ver los productores europeos asignados, que la baja va a ir de 2-3% al principio, pero poco a poco van a perder toda su asignación gratuita. Y como el mecanismo del CBAM es el espejo de esa baja de asignación gratuita, tenemos que encontrar la manera más adecuada de reflejar eso en el CBAM. Y para eso necesitamos un acto de ejecución para más o menos en un año de ahora. Lo último que ya se ha hablado mucho es cómo podemos tomar en cuenta el precio de carbono ya pagado en otros países, en terceros países. Eso puede ser también en un mercado de derechos de emisiones, eso puede ser un impuesto sobre el contenido del carbono. También hay en otros países hay reglamentación sobre el carbono. Entonces, ¿cómo podemos tomar
eso en cuenta de nuestro punto de vista. Y eso, claro, es un trabajo muy importante, bastante complicado, dado que en todos los países terceros hay diferentes maneras de tomar eso en cuenta. Entonces, para eso vamos a tener un acto de ejecución en un año de hoy. Y eso era todo de mi lado. Bueno, muchas gracias Alina y Wouter. Con esto yo creo que estamos llegando ya al final. Como pueden ver ahora en la diapositiva, en la pantalla, tenemos una página web, yo creo que bastante detallada, con numerosos documentos, muchos de los documentos que nos han estado pidiendo aquí en el chat, pero además también hay vídeos por sectores, aunque están en inglés, que les pueden dar un poco más de información sector por sector de cómo se tiene que declarar y también de cómo se tienen que calcular las emisiones. Yo creo que con esto te voy a dar la palabra a ti, David, para que puedas cerrar y agradecer a todos la participación. Así es. Como he dicho antes, simplemente volver a insistir que ya sé, soy consciente de que no hemos podido cubrir todas las preguntas. Desen prisa antes de que cerremos la sesión para poder poner en el chat las preguntas y la idea, desde luego, es luego poder pasar respuestas a todas ellas. David. Gracias, Vicente. Gracias a todos. Efectivamente, vamos a hacer un registro de las preguntas y las respuestas, agruparlas y compartirlas con todos aquellos que os habéis inscrito y a aquellos también que no han podido asistir, pero en todo caso a los más de 1.200 inscritos compartiremos tanto la grabación como las preguntas y las respuestas. Nada más, efectivamente, si quieren colaborar, hay algunas empresas y consultorías que quieren ayudar en la difusión de información para ayudar a los importadores con el mecanismo, y les invitamos a que nos contacten a través del correo que aparece en pantalla y también a través del correo de la campaña que compartiremos también en el chat. Nada más, agradecer a los representantes de la comisión su disponibilidad y aclaraciones, y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia, interés y participación. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por su atención.